ocasión, amigos, bueno, pues tenemos un corte que, bueno, viene en una persona que es demasiado canosa. Recuerden que la cana es un poco más dura y cuesta más trabajo. Pero bueno, vamos a hacer lo que es un degradado. Empezamos, en este caso, yo hasta donde, bueno, pues nos da ese pequeño piquito donde, bueno, vamos a hacer el desvanecido. Y empiezo con la del 2 para poder hacer la transición entre números. ¿Por qué empiezo con la del 2? Bueno, porque a mí se me facilita más el estarlo haciendo de esta manera y posteriormente ya tener limpio esa área y bueno, pues poder hacer lo siguiente que es, bueno, pues ya empezar a desvanecer con la del 0. Pero aquí voy a marcar mi línea, yo trato de trabajar todo de un solo jalón, o sea, todo alrededor y después, bueno, pues ya empiezo a generar mi desvanecido, mi degradado y empezamos con la del 0 a la mitad más o menos y de ahí vamos a ir subiendo, ya saben, palanqueando con las navajas y empezamos con la media natural, por decirlo así, no sé cómo la conozcan ustedes, para mí simplemente es la media. Empezamos a desvanecer la media y ya saben, llevándonos como un medio centímetro, un centímetro arriba de la del 0 para que, bueno, esto se pueda desvanecer. Luego empezamos con la 1,5 para ir conectando poco a poco las partes. Luego empezamos con la media, con la medida, y después desvanecemos lo que es la parte de donde se conecta con lo de arriba. Entonces vamos a tener que hacer esta parte con el peine. Lo puedes hacer con la misma, no sé, con la del 4 y pasarlo completamente derecho, pero a mí se me facilita más hacerlo de esta manera. Entonces, pues lo que vamos a hacer es pasarlo con el peine y después, pues ya con la trimmer, pues desvanecer igual, un poquito abajo de donde habíamos pasado la 0 natural. Una vez que ya hayamos logrado esto, bueno, pues con esto vamos a lograr que nuestro desvanecido vaya agarrando forma. Eso sí, ya saben, solamente recuerden limpiar bien su área de trabajo, ir quitando los excesos. Y recuerden que esa parte de ahí atrás donde se ven las lonjitas deben de tener mucho cuidado, amigos, porque una vez que tú pasas la máquina por ahí, si no la metes bien, si la metes de más o algo así, pues vas a tener que hacerlo 2, 3 veces la pasada porque se desacomoda. Entonces, como ven ahí, miren, se ve la línea de la lonja a la altura de la, del oído. Entonces, pues a partir de ahí empiezas a hacer tu desvanecido. Pero pues esto ya es más normal, o sea, no crean todos los videos que ven en YouTube donde de repente todo se ve perfecto, pero no, amigos. Hay cráneos que, pues como en esta ocasión, digo, no es que esté mal, sino simplemente, bueno, pues ya su cráneo es así, o sea, tiene algunas abolladuras o algunos pliegues, arrugas o como quieran llamarle, lonjillas, y miren. Entonces, cuando tú pasas por ahí, pues se ve donde está más inclinado la sombra hacia un lado. Entonces, ya después de ahí, pues hay que ir limpiando, hay que ir acomodando, como les digo, igual, ya saben, paso yo en este caso la 0, luego paso la media y voy desvaneciendo hasta que yo vea que se va desvaneciendo esa pequeña lonja, porque siempre se va a ver muy marcada en el caso de que pues la dejes así. Entonces hay que tener en cuenta una de dos: o subes toda esa área donde tiene la lonja el cliente, o lo haces por debajo de esa lonja para que no se vea. Pero en esta ocasión, bueno, pues al cliente le gusta esa altura, tiene que quedar esa altura porque más abajo pues se le levanta un poco más y siente él que no se ve tan bien como que él quisiera. Pero entonces pues, hay que ir desvaneciendo. Ahorita van a ver, digo, creo que ahí hice un pequeño corte, pero van a ir viendo cómo se va a ir desvaneciendo esa pequeña línea. Pero pues como ven, la línea de la misma, del mismo pliegue de la piel del cráneo hace que se vea como una V. Entonces, como te digo, para ti más fácil, si quieres hacerlo de esa manera, quitas de un lado el exceso, lo dejas por debajo de la lonja o por encima de ese pliegue. Y pues posteriormente ya te vas acomodando en la parte de los laterales para ir viendo. Siempre eso sí, o sea, aunque tú muestres tu corte, aunque tú muestres ya terminado tu corte, si tú ves que algo no está bien, si tú ves que algo no cuadra con lo que estás haciendo, bueno, pues trata de acomodarlo, trata de volverle a pasar la máquina, o sea, no pasa nada. Así la pases 10 veces,
después de haber mostrado el corte, pero bueno, es para que tu cliente quede a gusto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que bueno, pues una vez que tú tengas esos pequeños detalles de estar arreglando y de estar checando, cuando tu cliente vaya a otro lugar y vea que ese otro barbero no trata de disimular esos pequeños imperfectos en el cuero cabelludo de la persona, pues va a decir que no hizo el mismo trabajo que tú y que por lo consiguiente pues no le gustó. Entonces, ya te dije, tú trata de acomodar toda esa área para que, bueno, pues quede lo mejor posible. Recuerda que también aquí pues estamos manejando las luces y pues hacen un contraste muy fuerte que realmente pues después se ve que no está tan marcado, ¿verdad? Pero por ahorita, por el contraste de la luz, pues hace que se note de esa manera. Pero pues ya te di una solución. No quieres que se vea, hazlo por debajo o por encima de esa línea. Es difícil de repente cuando te llega un cliente nuevo, pues darte cuenta dónde están esas líneas, porque pues, no conoces el cuero cabelludo del cliente. Pero pues como te digo, si el cliente lo pide a esa altura, tú déjalo a la altura, explícale que bueno, pues ahí va a haber algún detalle porque pues tiene las abolladuras o esos pliegues en la piel, pero no pasa nada. Como te digo, siempre tratando de limpiar toda tu área, siempre trata de limpiar tu área porque eso es lo que te va a dar la perspectiva de lejos de ver que todo está limpio. Si tú ves algunas manchitas como ahí que yo estoy recargando, bueno, dale dos, tres pasones, amigo. De un lado, hacia arriba, hacia abajo, hacia donde tú veas que se van borrando esas pequeñas líneas y pequeños manchones en la piel. ¿Por qué? Porque son, como que te digo, son pliegues o son huecos que quedan en la piel donde, como pasas la máquina, pues se llegan a ver. Entonces, si no lo pasas bien, pues se van a seguir notando. Al último pasa la shaver. Algo muy importante aquí con la shaver que luego de repente llego a ver es que llegan a irritar porque la recargan mucho. Yo siempre trato de hacerlo de la siguiente manera y aclaro, yo trato de hacerlo primero, si se dan cuenta, un poco hacia abajo y luego hacia arriba, pero muy suavemente. O sea, cuando lo aplico hacia arriba, trato de no encajar la máquina porque cuando tú encajas la máquina sí te va a quedar más pegadito, pero vas a lastimar al cliente. Entonces, si tú quieres que se vea así súper suave, eso, pues lo mejor que puedes hacer es pasar navaja y posteriormente desvanecer. Incluso después de la navaja puedes pasar lo que es la shaver para que quede un poquito más delineado. Aquí vamos a tratar de dar un poquito más de textura en la parte de la coronilla, donde se junta el cabello para hacer la unión, la transición entre la parte del oscuro y lo claro. Como te digo, la cana es un poco más dura, entonces hay que degrafilar un poco. Yo empiezo a degrafilar y paso la tijera tantas veces como sea necesario, que incluso a veces es como si fueras a cortar el cabello, pero degrafilando. O sea, lo pasas tantas veces para que cortes y de esa manera el cabello se una mucho mejor. Aquí se ve aplastado, se ve la diferencia, pero una vez que ya hayas tú degrafilado y que hayas unido esa parte de arriba con la parte de los laterales, todo se va a ver mucho mejor. Eso siempre tenlo en cuenta, trata de que tu cabello siempre cuando tú lo presentes o cuando tú termines el corte, más que por dejarle al cliente que lo vea bonito, lo que vas a tratar de hacer es dejarlo seco, porque una vez que el cabello seco se ve peinado, cuando tú lo humedezcas se va a volver a ver bien. Pero si lo dejas húmedo y se ve bien, cuando se seque el cabello salen todos los detalles. Entonces trata siempre de secar primero el cabello. Entonces ya en la parte de arriba, si te das cuenta, empiezo a texturizar desde un principio, dando esos cortes en pico o con las puntas de las tijeras, como tú te acomodes. Lo puedes hacer, mira, incluso ahí voy metiendo poco a poco la tijera de un lateral a otro. ¿Y esto qué va a hacer? Bueno, pues que vas a cortar unos cabellos un poquito más largos, un poquito más cortos. Eso no quiere decir que todo va a estar así, sino solamente las puntas, pero esas puntas es la que nos van a dar el volumen y la forma o la dirección del corte hacia donde lo vamos a acomodar. Como tú ves aquí, lo trae hacia atrás y hacia un lado. Si te das cuenta, aquí en esa parte, pues vamos a tratar de unir y miren, volvemos a hacer lo mismo con las puntas, tratando de texturizar al mismo tiempo de que vamos cortando. Una vez que ya hayamos hecho eso, poco a poco vamos a ir desvaneciendo esa línea. Me ha tocado ver mucho que de repente
no pueden desvanecer esa parte de arriba donde se ve la línea, donde está el peine, porque de repente pues siguen viéndose esos detalles. Entonces, como te digo, aquí miren, ya vieron, conectó la parte de arriba con la parte de los laterales. Entonces, eso es lo importante, que una vez que tú lo seques, veas todos esos detalles donde te haga falta. Recuerda, la cana es más fuerte, la cana es aún así un poco más dura, por decirlo, es más gruesa que el cabello normal, entonces pues va a tender a levantarse. Entonces lo que vamos a hacer es poco a poquito ir acomodando, ir peinando, dándole la dirección de que normalmente el cliente se peina. Yo tengo una teoría y ustedes me dejarán ahí sus comentarios, pero si tú peinas el cabello seco y lo peinas bien y todo, y ya no se ve ningún pelo salido, como aquí vemos ahí más o menos a la altura del de la coronilla, entonces cuando el cliente se pare en su casa, mira, aquí podemos aplicar la técnica de máquina volada, donde solamente vamos a pasar donde vemos esas líneas. Si ustedes se dan cuenta, yo recargo mi mano en la parte posterior sobre la sien del cliente para ir pudiendo quitar todos esos detallitos que van quedando ahí, esos pelitos extras. Como te digo, esos pequeños detalles que tú vas haciendo, que tú vas viendo, son los que van a hacer la diferencia entre que tu trabajo se vea bien o simplemente pues no le guste al cliente. Entonces aquí lo importante es que bueno, tengas una buena plática, que puedas hacerle un buen corte al cliente, que el cliente quede a gusto. Entonces eso es lo importante en este tipo de cortes. Y con esto, bueno, pues posteriormente el cliente si gusta cambiarle o hacer cualquier cosa, pues ya será más fácil porque tú ya tienes una guía y una enseñanza de su propio cabello. O sea, porque ya aprendes cómo está su cabello y hacia qué dirección se puede peinar sin ningún problema. Aquí como ven, mira, se lo voy mostrando. Él va viendo, él me va diciendo, ¿sabes qué? Si me gusta, no me gusta, quítale, ponle, no sé. Digo, entonces, yo siempre digo que es más fácil quitar que poner, entonces trata de que lo dejes un poquito más larguito y si tú ves que hay algún detalle, pues es más fácil que lo vayas quitando a que si subes la máquina completa hasta arriba con la del 2 y luego cómo desvaneces o cómo texturizas esas entradas en la 100, ¿verdad? Entonces, pues de esa manera, tú ya nada más pues puedes limpiar al último tu corte, haces esos pequeños detalles con la navaja y sin ningún problema. Como te digo, muchísimas veces buscan el mejor tipo de cabello para poderlo subir a internet, pero no. O sea, lo importante es que veas un cabello real de una persona real, o sea, de una persona común que, bueno, pues no está en pasarela o no se dedica a estar viéndose bonito en internet. O sea, lo que tú quieres es que ver un corte que sea real en algún video, ¿no? Entonces, pues aquí tú puedes ir viendo, mira cómo vamos, cómo la textura que se dio anteriormente con el degrafilado y la textura que se dio con la punta de la tijera, pues hace su magia y miren. Ahí se me borró un poquito la línea, pero ahí lo ven, miren. Van viendo y ustedes ya lo ven, miren, desde un costado, ahí ustedes ven los laterales y la parte de atrás donde les decía que parecía como B, pues tratamos de redondearlo un poquito más. Pero si tú lo ves de lado, miren, se ve todavía la línea marcada, entonces hay que tener cuidado nada más con eso y ver la perspectiva. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse, nos vemos.